Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Overkiller y en esta ocasión tengo el placer de traeros una teoría de Marvel. Una teoría relacionada con la película de Viuda Negra. Pero antes de comenzar quiero pediros que si os gusta el contenido, no dudéis en darle a like. No solo nos cuesta nada, sino que además ayudáis y apoyáis mucho más de lo que pensáis. Una vez dicho todo esto, comenzamos con el vídeo. Para empezar debo decir que este vídeo tiene una parte de teoría, pero también tiene su parte de opinión y presentación. Porque esta película es más curiosa de lo que parece, y por ello quiero presentar a ciertos personajes para luego teorizar sobre uno de ellos, y finalmente dar una opinión que tengo en consideración con respecto a esta película y la propia Viuda Negra. Terminadas las presentaciones del vídeo, vamos con las presentaciones de la película, comenzando con la familia de Natasha Romanoff. En los trailers pudimos ver que dicha familia se compondrá por Melina como su madre, Alexei como su padre y Yelena como su hermana. No siendo una familia de sangre, pero sí de vínculo. Empezando con la matriarca de la familia, tenemos que la actriz Rachel Weisz dará vida a Melina, más conocida en los cómics por su sobrenombre Doncella de Hierro. Aquí empezarían los cambios con respecto a los cómics. En la película veríamos que Melina hace de la madre de Natasha, pero en los cómics tenemos una relación totalmente contraria. En los cómics tenemos que Melina fue una espía rusa que creció bajo la sombra de Natasha. Cuando fue convertida en un agente libre, fue incluida en un grupo para asesinar a la propia Natasha, ya que había traicionado a la madre Rusia y había decidido dedicar sus servicios a otra nación. Como os imagináis, el plan falló y Melina no consiguió acabar con Natasha. De ahí en adelante hemos visto a Melina en distintos momentos en los cómics, pero nunca como una figura materna para Natasha. Más bien siempre han sido rivales. O mejor dicho, Melina tenía ciertas rencillas sobre Natasha al haber estado siempre bajo su sombra. Cabe recalcar que al igual que Natasha, Melina no cuenta con ningún suero o mejora genética, tan solo con un duro entrenamiento que le hicieron ser una gran espía y asesina, al igual que Natasha. El siguiente de la familia sería el patriarca, Alexei, quien será interpretado por David Harbour. Alexei, más conocido por su sobrenombre de Guardián Rojo, en los cómics es el marido de Natasha. Aquí está el otro cambio gordo con respecto a la familia de Natasha que veremos en la película. En los cómics, Natasha y Alexei están casados, mientras que en la película Alexei es una figura paterna para ella. Presentando un poco al personaje en los cómics, tenemos que Alexei era un piloto ruso que fue seleccionado para dar la réplica soviética al Capitán América. El KGB informó entonces a su esposa que había muerto en unas prácticas, para así poder entrenarlo en secreto, motivando a su vez a Natasha para convertirse en Viuda Negra, mientras que su esposo seguía vivo en secreto entrenándose para vencer al Capitán América. Tras años de entrenamiento, Alexei resurgió como el Guardián Rojo, enfrentando al fin al Capitán América, ya que tras abandonar a Natasha a la madre Rusia y unirse a S.H.I.E.L.D., decidieron secuestrarla mientras realizaba una misión y aprovechar así para atraer a los Vengadores. Los Vengadores que acudieron fueron Ojo de Halcón y Hércules, los cuales fueron neutralizados por el Guardián Rojo. Más tarde, el resto de los Vengadores acudirían al rescate de Natasha, Ojo de Halcón y Hércules, dándose entonces el enfrentamiento entre Capitán América y Guardián Rojo. Finalmente, el Capitán América venció, pero lo hizo contando con la ayuda de sus aliados Vengadores, por lo que podríamos decir que el Guardián Rojo había cumplido con su labor. Había sido entrenado para poder vencer al Capitán América y era capaz de hacerlo. Esta, por desgracia, sería la única aparición de Alexei, ya que moriría tras la pelea, sin darnos mucho más de él en los cómics. Con Alexei tenemos el mismo caso que con Natasha y Melina. Los tres son humanos normales, solo que han sido adiestrados para el combate y asesinato. Solo que en el caso de Alexei, este fue a más. Entrenó hasta alcanzar el estado de Spaceman humano perfecto como lo era el Capitán América, pudiendo así hacerle frente de forma que hasta fuese capaz de vencerle. Y puede que así fuese también en el UCM, pero nunca lo sabremos porque es imposible que ambos se enfrenten. Aunque creo que por mucho que haya sido entrenado Alexei, en el UCM el Capitán América estaría muy por encima suya, ya que hemos visto cómo el símbolo de América perseguía un coche corriendo y detenía un helicóptero con sus brazos, cosa que dudo que un humano normal como Alexei pudiese hacer por mucho que hubiese entrenado su cuerpo. Aunque la diferencia más clara e importante con el personaje con respecto a los cómics y el UCM está en que en los cómics es el marido de Natasha, pero en el UCM es su figura paterna, lo cual es un poco extraño, pero que no queda del todo mal, ya que esta familia que han decidido montar para Natasha en el UCM es muy curiosa y podría funcionar muy bien en la pantalla. Me parece que esto queda mejor que si ahora apareciera el supuesto esposo muerto de Natasha y una vieja espía rusa que quiere matarla, dándose tal vez en el UCM que los tres eran una fuerza de asalto de combate que Rusia utilizaba cuando quería eliminar a alguien, así como Estados Unidos tiene a los Vengadores como su fuerza de asalto. Pero eso se queda por ahora por aquí,
porque toca hablar del último miembro de la familia, Yelena Belova, la hermana de Natasha, que como os imagináis no es hermana real de Natasha en los cómics. Así que seguramente también sea en la película una relación de vínculo y no de sangre. Tras la marcha de Natasha de Rusia, Yelena fue elegida para ser la próxima Viuda Negra. A sus 15 años, Yelena fue elegida candidata para ser la nueva Viuda Negra. Se entrenó aproximadamente durante una década en la academia de espionaje conocida como la Habitación Roja, en las mismas instalaciones donde Natasha se había entrenado. Con el tiempo se acabó graduando y Yelena se convirtió en la primera estudiante en superar los registros de Natasha, dejando claro que era una digna sucesora del sobrenombre de Viuda Negra. La enemistad entre ambas proviene de la creencia de Yelena de creer que solo ella tenía el derecho de llevar el nombre de Viuda Negra, ya que Natasha era una traidora a Rusia. Queriendo demostrar que era mejor que Natasha, Yelena intervino en una misión de la ahora miembro de S.H.I.E.L.D., consiguiendo ese enfrentamiento tan deseado por Yelena. Ganando Yelena, pero dejando con vida a Natasha, para así poder seguir enfrentando a Natasha y demostrar quién de las dos es la mejor. Tras ese primer encuentro, Natasha sería ahora la que decidiría atacar, tendiéndole una trampa a Yelena. Yelena fue capturada en su casa por los agentes de S.H.I.E.L.D. y fue sometida a una operación quirúrgica intercambiando su rostro por el de Natasha. Mientras que Yelena luchaba para mantener la cordura, Natasha engañó al jefe de Yelena, Yuri, haciéndole revelar su plan. Natasha le mostró a Yelena que Yuri pensaba en ella como un simple peón de fácil sustitución. Unidos entonces las dos viudas negras para derrotarlo. Más tarde, S.H.I.E.L.D. invirtió el proceso de cambio de rostro, y Yelena regresó a la Sala Roja algo más sabia, pero sin ningún aprecio hacia Natasha. Posterior a esto tenemos dos momentos importantes en la vida de Yelena. El primero es que se llegó a retirar por un tiempo, y el segundo es que tras un tiempo y ciertos acontecimientos, Yelena hizo como Natasha y se unió a S.H.I.E.L.D. Al igual que Natasha, Yelena tiene la fuerza de una mujer de su edad, peso y constitución física reforzada por ejercicios físicos regulares, siendo una maestra asesina y una maestra en las artes marciales, pero sin ninguna capacidad dotada por poderes. Es una humana normal como Natasha. Aunque sí es verdad que en los cómics en un punto sí tuvo poderes, porque se los dieron de forma forzada mediante una cirugía, pero fue algo puntual que ocurrió en su historia. Y no creo que eso suceda en el UCM, al menos no próximamente, pero puede que en un futuro sí. Con esto vemos que en los cómics la relación entre Yelena y Natasha es muy distinta a la que veremos en el UCM. No existe esa relación de hermanas que en la película veremos. Como pudimos ver en los trailers de la película, Yelena y Natasha tendrán una relación un tanto arisca. Digamos que no se llevan del todo bien, o que hay una cierta rivalidad entre ellas. Y puede ser así, ya que podríamos ver que el grupo de 3 de Alexei, Melina y Natasha era en realidad un grupo de 4, incluyendo a Yelena en ese grupo, naciendo así esa familia que veremos en el UCM. Podríamos ver que tras el nacimiento de la viuda negra de Natasha, otra joven de gran talento aparecería en la Sala Roja, la cual sorprendería a todos por su gran talento y habilidad, así como lo hizo Natasha en su momento, uniéndose al grupo de Alexei, Melina y Natasha al graduarse, actuando los 4 en misiones durante un periodo de tiempo, volviéndose con el tiempo esa familia que veremos en el UCM, siendo Alexei y Melina las figuras paterna y materna, y Natasha la hermana mayor, mientras que Yelena es la hermana menor que crece bajo la sombra de su hermana mayor. Puede que veamos que los 4 decidieron dejar la vida que tenían, y para hacerlo tuvieron que sacrificarse y dejarse atrás. En el trailer vemos que Alexei aparece en una cárcel, así que podríamos ver que cuando se escaparon, Alexei se sacrificó para que ellas se huyesen. O podríamos ver que realmente las únicas que han escapado fueron Natasha y Yelena, mientras que Alexei y Melina fueron encerrados, para luego ser rescatados por Natasha y Yelena en esta película, haciéndolo para pedirles ayuda en la misión que están a punto de realizar. Es bastante curioso, pero esa familia que le han montado a Natasha para su película cuenta con miembros que en los cómics tienen relaciones con Natasha, pero son relaciones muy lejanas a la que suele tener una familia. Aunque personalmente me ha gustado la decisión de modificar de esta manera la historia de estos personajes y sus relaciones con Natasha. Pero antes de pasar a la parte de la teoría, me gustaría comentar que en los cómics vimos a la Guardia de Invierno, un grupo organizado por el gobierno ruso como respuesta a la creación de los Vengadores. Vale que en los cómics el grupo es posterior a la creación de los Vengadores, pero en el UCM podríamos ver que es previo, ya que si Natasha y su familia formaban un grupo de asalto ruso, podríamos ver una referencia a ese grupo de los cómics al llamarse ese grupo que formaba Natasha y su familia la Guardia de Invierno, siendo esto una referencia al grupo de los cómics y al mismo tiempo el nombre en clave para la agrupación de esos 4 personajes en el UCM. Habiendo comentado esto, toca hablar ya de la parte de la teoría.
y es que la parte de la teoría puede ser de lo más importante de la película, ya que va relacionada con el villano de esta, quien en esta película será Taskmaster, o supervisor como prefiráis llamarlo. Yo lo llamaré supervisor porque mi inglés no es muy bueno como acabáis de comprobar y se me hace más sencillo llamarlo como es en castellano. Pero antes de presentar la teoría, hay que hacer una breve presentación de ese personaje desde el punto de vista de los cómics. Este supervillano conocido por Tony Masters cuando todavía no había adoptado su alias de supervisor, cuando era solo un niño ya demostró la habilidad que le haría tan famoso, y es que Tony posee la habilidad denominada como reflejos fotográficos, la cual le permite copiar la técnica de combate de cualquier persona que vea en vivo o por televisión, e imitarla a la perfección, cosa que podemos ver en los trailers de la película al mostrar movimientos de Spider-Man, Capitán América, Ojo de Halcón y Pantera Negra. Cuando Tony descubrió que poseía dicha habilidad, la fue usando para su beneficio propio durante su vida, hasta el punto de que en la escuela secundaria se convirtió en el quarterback del equipo con tan solo ver jugar a un jugador profesional. Tras esto se graduó, y tras sopesar la posibilidad de convertirse en un héroe, decidió que sacaría más beneficios del lado de los villanos, consiguiéndose un traje y adoptando el nombre de supervisor. Su carrera como supervillano es curiosa, ya que crea una escuela para delincuentes en la cual los entrena, y así los pone bajo contrato para otros villanos y ganar de este modo dinero. Pero por ahora no nos interesa saber más de su vida en los cómics, ya que sabemos lo importante, sus poderes, los cuales, por cierto, a lo largo de la historia del personaje en los cómics, han copiado las habilidades de combate del Capitán América, Ojo de Halcón, etc., llegando a usar incluso la forma de combatir del Capitán América para entrenar al que fue elegido como el siguiente Capitán América. Pero como digo, eso no importa ahora, ya que lo que importa es su habilidad, la cual queda claro que veremos en la película y que será fundamental para el personaje. Pasando a la parte de la teoría del vídeo y relacionada con el personaje de supervisor, creo que veríamos una modificación muy grande con respecto a este personaje, siendo muy distinto al de los cómics. Y es que en la película tendríamos que el supervisor sería realmente una chica, y no un chico, ya que tendríamos que el supervisor sería un integrante de la Sala Roja. ¿Qué es la Sala Roja? Pues es lo que toca explicar ahora. Antes de avanzar con la teoría del supervisor, toca hablar un poco sobre esa sala. La Sala Roja, para aquellos que no lo sepan, es donde se forman a las Vidas Negras. Es un programa de lavado de cerebro y entrenamiento de alto secreto soviético que convertía a mujeres jóvenes en las mejores asesinas del mundo. Es donde Natasha se volvió Vida Negra. En los cómics solo existe una Vida Negra al mismo tiempo. De ahí que Yelena fuese la segunda Vida Negra tras dejar Natasha la organización. Pero en el UCM la cosa sería distinta. En el UCM veríamos cómo la Sala Roja sería un lugar de entrenamiento para chicas con posibilidades de convertirse en una Vida Negra, existiendo más de una Vida Negra, siendo cada una de las chicas que supere el adiestramiento y se gradúe una Vida Negra. De ahí que veamos tantas en el tráiler, porque aunque Natasha hubiese desertado y se hubiese unido a S.H.I.E.L.D., habrían seguido entrenando a las siguientes generaciones de Vidas Negras, estando todas y cada una de ellas bajo el mando y control de Dreykov, quien posiblemente sea el auténtico padre de Natasha en el UCM. Dicho esto, la teoría viene a estar relacionada con esta nueva generación de Viudas Negras que se habría ido formando tras la marcha de Natasha, y es que con el tiempo, una chica muy especial caería en las manos de Dreykov, una chica con una habilidad que le permitiría copiar las habilidades de cualquier otra persona que viese, siendo esa chica la versión femenina de Tony Masters, ya que este personaje sería una chica en el UCM, y se habría entrenado y preparado en la Sala Roja. La Sala Roja es un lugar para desarrollar a viudas, pero esta chica tendría habilidades que la harían volverse un nuevo tipo de sujeto. Por eso se convertiría en el supervisor, y no en una viuda negra, siendo el arma más mortal y letal de Dreykov, y la líder de las viudas negras. Creo que es algo que tendría mucho sentido, puesto que vemos que Dreykov controla al supervisor, y este a su vez trabaja con las viudas negras. Y puesto que nos dejan entrever en los trailers que las viudas negras están siendo controladas, que se dan cuenta de lo que ocurre pero no tienen poder de decisión, creo que tiene todo el sentido del mundo que el supervisor hubiese sido en un principio un aspirante a Viuda Negra, solo que con el tiempo y tras demostrar su habilidad, se convertiría en algo más que una Viuda Negra, se convertiría en el supervisor. Y puesto que las Viudas Negras parecen haber pasado por un proceso que las hizo ser obedientes ante Dreykov, con el supervisor hubiese pasado igual al haber sido entrenado con ellas en la Sala Roja, estando por ese motivo también bajo el control de Dreykov. Ahora bien, con todo eso dicho, ¿qué podríamos ver en la película? Los trailers que se habían visto hasta ahora no mostraban muchas cosas distintas entre uno y otro, pero el último muestra ciertas cosas distintas a los demás que hacen ver algo interesante.
En el tráiler vemos a Alexei hablar sobre dos niñas pequeñas, sus supuestas hijas, las cuales habían sido criadas por él, estando incluida Melina en esa familia, y puede que ese sea el inicio de la familia de Natasha, la cual veremos en esta película. Podremos ver que durante el tiempo en que Dreykov preparaba la sala roja y la ponía en marcha, Natasha y Yelena estaban bajo el cuidado de Alexei y Melina, formándose así esa familia que son. Todo esto al secreto de Natasha y Yelena, quienes pensarían que Alexei y Melina serían sus verdaderos padres, hasta que Dreykov llegó y se las llevó para prepararlas en la sala roja, siendo Natasha hija de sangre de Dreykov, pero Yelena no, descubriendo Natasha que ni siquiera Yelena era de verdad su familia, volviéndose con el tiempo la pequeña Natasha la gran asesina que sería conocida como Viuda Negra, pasando después con el tiempo a entrar en el radar de S.H.I.E.L.D. y acabar volviéndose un integrante de dicha organización, abandonando su pasado y su supuesta familia. Yelena, por su parte, seguiría bajo el control de Dreykov. Habiendo una diferencia de edad entre las actrices de Natasha y Yelena, creo que aprovecharán eso para mostrar una cierta diferencia de edad entre ambos personajes, la cual serviría para explicar que mientras que Natasha era una Viuda Negra, Yelena todavía era una niña pequeña, siendo ese el motivo por el cual no pudo huir junto a Natasha, ya que cuando aparece Natasha en el UCM en 2010 en Iron Man 2, Scarlett contaba con entre 26 y 27 años, así que su personaje no estaría muy lejos de esa edad, y puesto que entre la edad de ambas actrices hay una diferencia de 12 años, creo que los personajes tendrían también esa diferencia tan significativa, ya que si para los tiempos de Iron Man 2 Natasha tendría alrededor de 26 o 27 años, y Yelena unos 14 o 15, si Natasha llevaba ya un par de años trabajando para S.H.I.E.L.D. en los tiempos de Iron Man 2, sería incluso más joven cuando fue reclutada por S.H.I.E.L.D., así que tendría todo el sentido del mundo que Yelena estuviese bajo el control de Dreykov, al estar seguramente iniciando su entrenamiento en la Sala Roja. Y para los tiempos en los que estaríamos en los acontecimientos de Viuda Negra, que recordemos que es posterior a Civil War, Yelena habría terminado su entrenamiento y se habría vuelto una Viuda Negra, detonando los acontecimientos de la película al descubrir lo que Dreykov planeaba hacer: tomar control de las Viudas Negras y dejarlas como muñecas asesinas bajo su control. En uno de los trailers vemos a Yelena en una sala de operaciones, seguramente siendo preparada para someterse a la operación que la haría caer bajo el control de Dreykov, escapando de allí y buscando a Natasha para impedir los planes de Dreykov, reuniéndose ambas hermanas y más tarde el resto de la familia, estando todos listos para enfrentar a Dreykov, al supervisor y al ejército de Viudas Negras, siendo esta la historia que creo que podríamos ver en el UCM, concluyendo así con esto la parte de teoría del vídeo. Y tras haber pasado la parte de la explicación de personajes y de la teoría, me gustaría dedicar la parte final del vídeo para dar mi opinión sobre la muerte de Natasha, y lo que eso significa para esta película, mencionando un poco lo que me hubiese gustado ver y el porqué. Y es que para mí la opción más adecuada hubiese sido la muerte de Ojo de Halcón, y ahora explicaré el porqué. Ojo de Halcón se había perdido. El odio mezclado con venganza y una falsa justicia le habían convertido en Ronin, un asesino que acababa con cualquier malhechor sin pensárselo dos veces. Era juez, jurado y verdugo, y lo único que pudo hacerle dejar ese camino de asesinato sin descanso fue el hecho de que su familia, la cual había perdido y por eso se volvía así, podía regresar, lográndolo al reunir de nuevo las gemas del infinito, siendo el momento del sacrificio para conseguir la gema del alma su momento de redención por haberse perdido en el camino de la venganza y justicia propia, entregando así su vida a cambio de su familia, hallando la paz que había perdido al perder a su familia, siendo esa nueva paz para él el hecho de que su familia volviese a la vida, sabiendo que estarían bien bajo el cuidado de Natasha, quien le había hecho volver al camino correcto y a quien ayudaría ahora con su sacrificio a poder solucionarlo todo. Esto para mí hubiese sido lo ideal, un sacrificio que sería la perfecta redención de Ojo de Halcón tras haberse perdido del camino del héroe, tras haber perdido a su familia. No solo considero que hubiese sido un buen final para el personaje, sino que su serie hubiese tomado más importancia todavía, ya que la muerte de Ojo de Halcón no afectaría a una serie donde se encargaría de entrenar a Kate Bishop, la cual tomaría posteriormente su papel como Ojo de Halcón, sino que ayudaría a darle más importancia a dicha serie y a la propia Kate Bishop, ya que podríamos ver cómo esa serie, al igual que la película de Viuda Negra, transcurre en acontecimientos previos a Infinity War, donde podríamos ver que para cumplir un poco menos de tiempo de su condena, trabajaría para S.H.I.E.L.D. nuevamente, encontrándose una Kate Bishop que convertiría en su pupila, la cual se convertiría en la nueva Ojo de Halcón tras la muerte de Clint, tomando su manto, dedicándose ella sola por su cuenta a seguir el trabajo que estaba haciendo Clint, hasta que se encontraría a una persona que la haría seguir el camino correcto, exactamente igual a como Clint hizo con Natasha en su momento, y esa persona sería la propia Natasha.
encargándose de Kate como Clint lo hizo en su momento de Natasha. Creo que esto hubiese sido lo más adecuado, no solo porque así tendría más importancia la serie de Ojo de Halcón, sino que la propia Kate se vería beneficiada de esa muerte, ya que lanzaría muchas preguntas que plantearían su futuro, además de darle el final adecuado a Clint, ya que tras sus actos como Ronin después del chasquido de Thanos, ese sacrificio por el bien de la humanidad y por la vuelta de su familia era lo mejor para el personaje, lo más adecuado. Pero aparte de todo esto, creo que también se le podría haber sacado más partido a Viuda Negra que a Ojo de Halcón. Creo que Viuda, con todo el tema relacionado con las demás viudas, el supervisor, su hermana y su pasado, podría haber dado una historia más interesante que contar, ya que podríamos haber descubierto un submundo de espías y asesinos que solamente ella conoce, y que nos podría haber mostrado al hacer equipo con Yelena. No es solamente que crea que narrativamente hablando venía mejor la muerte de Ojo de Halcón, porque era lo que más sentido tenía en ese instante para el personaje, sino que además también ayudaba a darle más interés a la propia serie de Ojo de Halcón y al personaje de Kate Bishop. Pero además de eso creo que Viuda Negra plantea una historia más interesante y misteriosa que contar. Por todo eso creo que lo mejor hubiese sido la muerte de Ojo de Halcón, con una Natasha que hubiese decidido cuidar del legado de su viejo amigo, el cual sería Kate Bishop, así como lo hizo Clint en su momento cuidando de la propia Natasha, teniendo así como resultado en el UCM una entrega de la película de Viuda Negra como la que vamos a tener, dándose después una serie de Ojo de Halcón en tiempos posteriores a Civil War y previos a Infinity War, donde veríamos cómo Clint trabajaría para S.H.I.E.L.D. y conocería a una joven Kate Bishop que convertiría en su pupila, viniendo después de esto una segunda entrega de Viuda Negra en la que Natasha reclutaría a Kate Bishop y la haría formar equipo junto a Yelena y a ella para una misión, siendo esto algo que ocurriría para tiempos posteriores de Endgame, dándose después una tercera entrega de Viuda Negra en la que veríamos a las tres reunidas en lo que sería la última batalla de Natasha, finalizando esa película con la muerte de Natasha, pero con la confirmación de que había una nueva Viuda Negra y Ojo de Halcón en el UCM. Creo que ese hubiese sido un mejor camino para Natasha, Clint, Kate e incluso de Yelena, empezando con la muerte de Clint en la última entrega de Los Vengadores y finalizando con la muerte de Natasha en una posible tercera entrega de Viuda Negra, o al menos es el camino que a mí me hubiese gustado ver. Hasta aquí llega la teoría relacionada con la película de Viuda Negra. Esto fue todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya resultado curiosa la teoría. Dale a like y suscríbete si te ha gustado el vídeo. Deja un comentario si así lo crees necesario y nos vemos en el siguiente vídeo, Marvelitas. Hasta la próxima.